llegó el momento de escuchar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay. Miguel, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo para vos, para la audiencia. Un gusto siempre de poder participar de tu programa. Miguel, te queríamos consultar acerca del último informe de política monetaria del Banco Central del Paraguay. Se estuvieron actualizando las proyecciones de crecimiento económico y de inflación, empezando por el tema de crecimiento económico. Miguel, ¿cuáles son los principales cambios que hay dentro de las proyecciones del Banco Central? Se mantiene el número macro, pero hay recomposiciones sectoriales. Sí, asimismo es. En la publicación del informe de política monetaria lo hemos ratificado en el crecimiento del 3,8%. Si bien, si uno miraba, digamos, los indicadores de actividad económica publicados, caso de las cuentas nacionales trimestrales, ahí veíamos un crecimiento interanual del 4,3%. Incluso a través del indicador de la actividad económica que excluye agricultura y binacionales, ese crecimiento aún era bastante importante, 5,6%. Y en los indicadores de alta frecuencia, como el indicador mensual de actividad económica, el crecimiento ya al mes de mayo es de un 4,5%. No obstante, esta mantención del crecimiento en el 3,8% un poco se sustenta en lo que vemos hacia adelante en términos de actividad económica, como se puede apreciar, digamos, en uno de los cuadros por el lado de la oferta, tanto para la agricultura como para la ganadería lo hemos mantenido en los mismos niveles que la revisión anterior. En el caso de manufactura, hay un crecimiento o un sesgo, digamos, al alza en el crecimiento esperado para el 2024 de un 4,1% a un 4,4%. Y esto un poco en razón de que la mayor parte de las ramas de actividad económica del sector manufacturero muestran una dinámica un poco mayor, digamos, a la que habíamos previsto en la revisión anterior. No obstante, justamente acá en el sector secundario, es donde hemos hecho, digamos, la corrección a la baja de 4 a 2,5%, principalmente por dos sectores, electricidad y agua. En este caso, digamos, esto estaría respondiendo al tema de generación de energía eléctrica. Lo que hemos visto recientemente es una menor dinámica a la que habíamos anticipado en la revisión anterior, incluso respecto a diciembre ya habíamos hecho un ajuste a la baja, digamos, en el informe de marzo. Y esto un poco responde a un menor caudal hídrico que tiene, digamos, el río Paraná y por lo tanto esto está afectando la generación o la producción, digamos, de energía eléctrica. Un poco teniendo en cuenta lo que vemos hacia adelante es que justifica un poco esta revisión en este sector de electricidad y agua. Y el otro sector también dentro del sector secundario es el de las construcciones, cuya dinámica también respecto a lo que esperábamos en el informe anterior es menor. No obstante, igual mantenemos la expectativa de un crecimiento en 3% desde el 4,7% que habíamos previsto en el informe del IPON de junio. Y esto un poco en razón de las obras, digamos, que están en ejecución, el financiamiento, digamos, disponible principalmente para las obras, digamos, públicas. Y también un poco por el lado de variables financieras importantes como tasas de interés mucho menores, digamos, a las que estuvieron vigentes en el 2023, nos dan cuenta que probablemente el segundo semestre sea, digamos, de una mayor dinámica para el sector de las construcciones. Entonces, en el sector terciario también hay una revisión al alza. De un 3,9 a 4,5%, donde resalta principalmente el ajuste que hemos hecho en comercio de un 3,4 a un 4,9%, y esto responde a mayores márgenes comerciales que esperamos, ¿verdad? Uno, del sector manufacturero, dado también la corrección al alza que hemos realizado en este sector, y por otro lado también, por el lado de las importaciones que hemos hecho también un ajuste por el lado de la demanda, en razón también de un dinamismo mayor al que habíamos previsto
en el informe anterior. Un poco, eso serían, digamos, las recomposiciones, ¿verdad? Sesgos al alza, pero también correcciones a la baja que nos han llevado a mantener, digamos, esta proyección de crecimiento para el 2024 en torno al 3,8%. Desde el lado de la demanda, lo que mencionaba es un dinamismo mayor en la demanda interna, principalmente por el lado del consumo, tanto privado como del sector de gobierno. En el consumo privado 3,8 a un 4,3%. Y esto un poco se sustenta en la corrección al alza que estamos haciendo en lo que es la actividad económica sin agricultura y sin binacionales de 4 a 4,5%. Y también mirando el mercado laboral, el aumento, digamos, del empleo que se ha producido por lo menos en el último dato publicado por el INE respecto justamente al mercado laboral. En las exportaciones netas hay una corrección a la baja. Por el lado de las exportaciones estamos previendo un menor crecimiento de 2,4 a 1,5%. Entendemos que esto es consistente con una menor generación o producción, digamos, de energía eléctrica, por lo tanto eso también implica unas menores exportaciones. Y por el lado de las importaciones, de un 2,8 a un 3,1%, donde vemos una mayor dinámica en lo que son las importaciones, tanto de bienes finales, intermedios, como también de bienes de capital. Un poco sería ese el panorama y las perspectivas que estamos teniendo para la actividad económica para el 2024, Eduardo. Miguel, esta proyección hace de que justamente los sectores incluidos dentro del sector terciario, sumándose la manufactura, sean los que estarían liderando el crecimiento económico o serían probablemente los motores de crecimiento económico en este año 2024. Esa no es una situación tan usual para la economía paraguaya. Generalmente el sector agrícola es el que está encabezando muchas veces nuestro ritmo económico. ¿Qué implica esto, Miguel, en términos de microeconomía, de ingreso de la gente, del cuidado del bolsillo? ¿Se podría sentir un poco más la dinámica económica pese a que estaríamos creciendo menos, por ejemplo, que el año pasado? Sí, yo creo que sí, porque justamente si miramos el crecimiento del año 2023, estuvo bastante sustentado, digamos, en el sector, digamos, tanto de binacionales como de agricultura. Fueron los sectores que se habían constituido en el principal factor de ese crecimiento del 4,7% del 2023. Ahora, si bien estamos viendo un crecimiento incluso menor, digamos, al año anterior, entendemos que el hecho de que la manufactura esté creciendo un 4,4% y sobre todo el sector terciario un 4,5%, considerando que son los sectores, digamos, que más emplean, digamos, en la economía paraguaya, entendemos que tiene, digamos, un mayor efecto en términos de ingresos hacia las empresas y hacia los hogares. Y un poco esto también se puede ver, digamos, por el lado de la demanda, por el lado, digamos, de la demanda, mirando un poco el producto por ese lado, donde el consumo privado justamente lo hemos ajustado a un 3,8% hacia un 4,3%, considerando que mayor actividad entendemos que implican también mayores remuneraciones, digamos, a factores productivos, y también un poco eso se puede ver por el lado, lo que mencionaba anteriormente, del mercado laboral, donde los empleos, digamos, en estos sectores también explican en gran medida ese aumento del empleo, ¿verdad? Del primer trimestre respecto al mismo trimestre en el año anterior, en torno a casi 76.000 nuevos empleos, ¿verdad? Adicionales. Miguel, con un poco más de plata en el bolsillo, por tratar de hablar un poco más sencillo, se tiene la posibilidad de enfrentar un poco mejor algunos ítems de la canasta básica que estuvieron sufriendo costos mayores, que estuvieron subiendo de precios. Se estuvo mencionando mucho el tema de los alimentos, ¿verdad? Una cuestión que mucha gente estuvo sufriendo durante los últimos meses. Sí, así mismo, ¿verdad? Yo creo un poco esa mayor actividad y el hecho también que los precios de los alimentos en los últimos meses estuvieron mucho más estables. Incluso en el mes de junio, un producto, digamos, de consumo bastante importante, que es la carne, ha mostrado, digamos, una estabilización, incluso con reducciones en los últimos 3 meses. Lógicamente, estas reducciones, digamos, todavía
no anulan, digamos, todo el incremento que hemos visto en los últimos meses, pero sí significó, digamos, una estabilización de precios y una pequeña, digamos, convergencia hacia menores precios que entendemos. Esto también ayuda a reducir y a reducir principalmente, ¿verdad?, el poder adquisitivo que tuvieron los hogares, principalmente considerando estos rubros alimenticios. El otro tema también fue el tema de los productos frutícolas que habían aumentado fuertemente de precio. El caso, digamos que justamente fue noticia, fue el tema del tomate que había crecido hasta niveles de casi 25.000. También se han estabilizado. En el último mes, principalmente en junio, vimos un retroceso. Entendemos que que la variedad lisa, por ejemplo, se había reducido hacia 20.000, que todavía es un precio bastante alto. La variedad perita, digamos, de un 20.000 se redujo hacia 13.000, pero un poco lo que nos preocupa es que en las últimas 2 semanas, este rubro ha nuevamente empezado a subir, ¿verdad? Como consecuencia, entendemos, de restricciones nuevamente a las importaciones que hacen que el precio, digamos, empiece a subir nuevamente. Entendemos que, como mencionaba, ¿verdad? Los que pagan son los consumidores y por lo tanto, de esa perspectiva, esperamos que nuevamente haya, digamos, o sea, posibilidades o permisos, digamos, de mayor importación para tratar de reducir más los precios y que estén más acordes, ¿verdad?, al bolsillo, digamos, de los hogares.